en Administración y Salud Ocupacional y les voy a hablar sobre estrés laboral y riesgo psicosocial. Entonces, para comenzar, pues las personas que sufren del riesgo, el riesgo psicosocial o en sí el estrés laboral son aquellos que pueden tener muchas tareas dentro de la empresa. También, además de las tareas, tienen muchas tareas también en su hogar. Por ejemplo, si tienen hijos, si de pronto ustedes tienen que depender unos y no responder por sus padres y hermanos, no sé, entre otros familiares o otras personas que convivan con ustedes. Ese es uno de los motivos por los cuales las personas pueden sufrir de estrés. Y en la parte de estrés laboral, pues ya tiene que ver con el trabajo. Personas que tengan mucha responsabilidad en su trabajo, que de pronto les toque responder por muchas cosas, por personas que dependan de o que tengan a su cargo un personal grande de trabajo, en donde tengan que tomar también muchas decisiones o tengan muchas responsabilidades. También en términos, digamos, médicos, yo no soy médico, tampoco psicólogo, pero les voy a hablar por encima. El estrés, digamos que es importante porque si uno no tiene estrés o no cuenta con esa condición, es como si el cuerpo no tuviera una alerta. El estrés es una de las condiciones que uno tiene para poder responder ante algún tipo de peligro o algún tipo de situación que le esté afectando su seguridad o se sienta amenazada. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes ha sentido vértigo o tiene miedo a las alturas o le tiene miedo a algún animal, por ejemplo, un perro o algún animal que de pronto se sienta amenazado, por ejemplo, que lo pueda morder o algo así, eso es un proceso que el estrés hace para que usted se ponga en alerta. Ya en términos exagerados de estrés, ya es algo que ya puede afectar su salud y su condición normal de vida. Entonces, para poder controlarlo, para poderlo manejar de alguna forma, pues tiene que hacer diferentes actividades. Por ejemplo, si usted por temas de estrés, muchas veces en su trabajo, en sus actividades normales, en su hogar o en lo que sea, para evitarlo o para poderlo contrarrestar o manejar, simplemente usted de la actividad que está haciendo por ratos haga otras actividades para que el cuerpo y la mente se distorsione y pueda usted responder de una mejor forma. Porque es algo, digamos, peligroso o puede ser una condición que le pueda generar afectaciones en la salud. Porque el estrés, si usted en determinado momento tiene que o bueno, está en esa condición y se siente aludido, entonces el cuerpo va a comenzar a sufrir, a tener algunas condiciones que usted lo va a sentir en su salud. Por ejemplo, va a sentir, por ejemplo, alguna fatiga muscular o en las diferentes partes del cuerpo, como en la parte mental, que digamos usted llega en un momento que se bloqueó y no se acordó o no supo o cualquier cosa de esas cuando usted llega y siente que ya con la cantidad de trabajo usted necesita un respiro. Ahora, en el tema del estrés laboral es básicamente es una afectación o condición en su salud
que tenga que ver con su trabajo y que ese problema de salud depende de sus actividades laborales, como lo dije anteriormente. Entonces los empleadores o sus patrones o jefes deben tener todas las medidas necesarias para poder contribuirle a usted para que esa condición de estrés mejore y pues pueda haber un ambiente laboral importante. Esta es la ley 1616, que es la que nos va a hablar sobre la salud mental en Colombia. Esta plantea políticas públicas nacionales en el tema de salud mental. Entonces esta ley pues tiene una variedad de artículos que pues no los vamos a tomar en este momento porque creo que hay otros temas importantes que deben saber más, que deben saber ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias del estrés? Pues muchas ya se las he dicho al principio. Puede ser, en este caso, el estrés laboral, que ustedes como empleados tengan muchas actividades en su trabajo, que las cuales muchas veces llegan a tal momento que se van a sentir agobiados y necesitan de alguna forma u otra un descanso o algo que les permita salir de esa situación tan, digamos, tan apremiante para su condición de salud y digamos, de su estabilidad mental como tal. Entonces, en el estrés laboral, ¿qué produce el estrés laboral? Pues primero, el clima organizacional. El clima organizacional es algo así como el ambiente que ustedes tienen en sus trabajos. Por ejemplo, el ambiente muchas veces lo hacemos nosotros mismos. Es el comportamiento de ustedes mismos con ustedes mismos. De sus jefes ante ustedes ante sus jefes, ustedes como compañeros. Lo otro es los horarios largos e inflexibles. Eso también puede ser una condición o una razón. O sea, que estos horarios sean sin descansos, sin pausas, sin nada que les colabore a ustedes en tener una situación controlada en su estabilidad mental. Lo otro son, pues, falta de participación y toma de decisiones. Cada uno de nosotros, por más bajo que sea nuestro cargo, nosotros tenemos el derecho de tener voz y voto. Si a uno lo apartan de ese derecho o de esa necesidad, uno va a comenzar a adquirir digamos, condiciones de estrés laboral. También trabajar con plazos demasiado estresantes. Pues básicamente hay trabajos estresantes, por ejemplo, los que yo les decía anteriormente, que tengan demasiadas responsabilidades, que de pronto tengan que tengan diferentes actividades en su mismo cargo, y digamos que les toque responder por una cosa, por la otra y por la otra al mismo tiempo. Eso puede ser también algo que les puede ocasionar ese tipo de cosas. También les puede ocasionar cuando sus jefes pues tienen una conducta nociva ante ustedes, es decir, que puedan tener esa conducta que le llamamos acoso laboral, que eso también es uno de los factores de riesgo en el factor psicosocial en el trabajo. Y también las tareas monótonas y aburridas. Hay muchos trabajadores que desafortunadamente tienen actividades monótonas, repetitivas, que eso de alguna forma u otra agobia al trabajador estar diariamente en esa situación de repetir y repetir una misma actividad. Y aburridas es mucho peor.
el tiempo en el trabajo se le puede hacer eterno a uno ruega, por ejemplo, uno llega a las 8 de la mañana a trabajar y ruega que ya sean las 12 y uno regresa a las 12 y ya ruega que sean las 6. Me imagino que a muchos les ha pasado, a muchos que no. Y hay muchos que desafortunadamente, y esto es mucho lo común, normalmente en Colombia y en los países subdesarrollados, que nos toca o a muchos les toca tener trabajos, cualquier trabajo, para poder salir es decir, para poder suplir sus necesidades diarias en el hogar o para ustedes mismos. Entonces les toca coger cualquier trabajo, que muchas veces no les gusta, pero les toca. Entonces esa también es otra de las condiciones que pueden generar estrés laboral. Pues, ¿qué más les puedo decir? ¿En qué consiste el estrés laboral? Pues en las organizaciones, en situaciones, hay amenazas en el trabajo que consisten en diferentes situaciones, que es lo que ya les he venido hablando. Por ejemplo, básicamente lo que les dije aquí anteriormente. Para no extenderme ahí, no sé si están tomando registro. Bueno, había una compañera. Bueno, acá las causas que provocan el estrés laboral. Excesiva responsabilidad en el trabajo, pues son situaciones parecidas a las que les dije anteriormente. Demasiada carga de trabajo, ya es algo como más conciso. Relaciones humanas problemáticas, o sea, relaciones con sus compañeros de trabajo o con sus jefes, problemáticas. Y condiciones laborales insatisfactorias. Lo que les dije a ustedes, que hay trabajos que a uno no les gusta, o que son repetitivas o aburridas. Acá tenemos, pues, ¿qué síntomas usted puede sentir cuando tiene estrés o estrés laboral? Básicamente, pues, cansancio físico, básicamente fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse. También tenemos alteración en el sueño, que eso puede suceder, tristeza, que el estrés, digamos, en las causas psicosociales, la tristeza y la irritabilidad es muy común en las cuestiones cuando incurre la parte psicológica. Acá, bueno, los tips para prevenir el estrés laboral. Primero, eso es, digamos, el estrés laboral o cualquier tipo de estrés, por lo menos en el primer día vamos bien. Por ejemplo, llevar una dieta equilibrada. Siempre la alimentación es importante para todo esto, incluso para estas cuestiones de riesgo psicosocial o las partes psicológicas. Hacer ejercicio físico regular o frecuente. Desconectarse completamente del trabajo prácticamente cuando esté en su hogar. Es importante no llevar el trabajo a su casa. Tratar de acostarse siempre temprano y a la misma hora y dormir por lo menos las 8 horas recomendables. Hacer pausas activas en su trabajo, no sé si ustedes las hacen de manera juiciosa, de manera permanente, y todo eso. Y tomar vacaciones. Claro, las vacaciones son importantes. Hay trabajadores que no los toman porque dicen, no, señor jefe, necesito la plata. Pues muchas veces las vacaciones son para desconectarse del trabajo, y la plata no va a suplir sus condiciones de salud mental más adelante, cuando ya se mire agobiado por el estrés o otros traumas que le puedan generar después de ello. ¿Qué más les puedo decir? Pues puntos de vista que afectan, digamos, puntos de vista que pueden ocasionar digamos, el estrés laboral. Enfermedad
y otras patologías, enfermedades. Hay enfermedades que lo pueden ocasionar, otras patologías. Por ejemplo, cuando usted tiene una enfermedad laboral en su empresa, por ejemplo, que de pronto comenzó a sentir que lo contrajo a través de un riesgo que se llama el riesgo biomecánico o por medio de la ergonomía, que son las malas posiciones. Usted comenzó a sentir dolores en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo en la espalda, por ejemplo, normalmente en la espalda cuando son malas posturas. Cuando usted comienza a sentir esos dolores o esas fatigas o esas condiciones, el estrés laboral se va a incrementar, porque cuando uno se siente físicamente bien con su bienestar y salud completa, el estrés laboral se puede ocasionar. También pues trastornos, hay diferentes trastornos también como desde las enfermedades inmunológicas o sexuales, también trastornos psicológicos graves ocasionados por llevar que pueden llevar al suicidio. Eso también puede ocasionar situaciones graves cuando usted tiene el estrés laboral, o lo puede ocasionar. Acá pues tenemos, bueno, que en las empresas, bueno, esto ya lo habíamos hablado también de alguna forma u otra. Acá, ¿cómo evitar el estrés? Bueno, también dieta equilibrada, que ese ya lo habíamos no, ese es parecido al que, bueno, aquí. Esta resolución es un punto importante que tenemos que tener en cuenta, porque básicamente esta es la que define los riesgos o los factores psicosociales, que es la resolución 2646 del 2008. Entonces ahí habla sobre los factores psicosociales, que son muchos de los que yo le he hablado acerca del estrés, y también nos va a hablar de un mecanismo, que eso también se los voy a hablar más adelante, que se llama la batería de evaluación de riesgos psicosociales, que eso nos ayuda a evaluar o a medir, digamos, estas condiciones, en este caso del estrés laboral. Entonces, acá tenemos, digamos, una triangulación importante para determinar o para saber o para entender un poco lo que es el estrés. Todo viene a partir del riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial depende de dos cosas: los factores intralaborales, que son dentro del trabajo, y los factores extralaborales, que son por fuera del trabajo, sea en su casa, su hogar o su vida social. Estas dos en conjunto pueden ocasionar el estrés laboral en el trabajo si no se controla. La GTC 45 es una guía técnica colombiana que en esta nos va a decir, digamos, lo que hemos venido hablando anteriormente, pues el riesgo psicosocial, de qué depende o de qué se trata, o de qué está compuesto. Por ejemplo, gestiones organizacionales, que ya se los había venido diciendo, las características de la organización en el trabajo, que también por encima lo tratamos, del grupo social del trabajo, que son ustedes mismos, también las condiciones de la tarea, o sea, de sus actividades en el trabajo, y también, digamos, la interfaz personal en la tarea, o sea, la interfaz es como usted realice o las habilidades o las relaciones que tengan que ver con la actividad y con usted y la actividad. Y pues la jornada de trabajo, que es importante, si usted tiene pausas, si las horas son nocturnas,
si el trabajo es rotativo y si tiene horas extras o demasiado largas. Acá básicamente esta guía técnica lo que hace es evaluar si estos riesgos son bajos, medios, altos o muy altos. Esto ya es como más técnico, sino que pues por encima se los mostraba. Este es un decreto que es el 1477 del 5 de agosto de 2014, el cual pues prácticamente nos habla de la tabla de enfermedades laborales. Entre ellas están las enfermedades por el riesgo psicosocial. En este caso está en esta tabla, entonces está en la selección y está ubicado en el número 4. En ese decreto, en la página 26, pues ya nos dice el agente psicosocial, cuáles son los agentes, las ocupaciones que lo pueden generar y algunas enfermedades. Acá tenemos, por ejemplo, trastornos psicológicos agudos, tenemos depresión, tenemos otras como trastorno del pánico, que pues también puede suceder en el trabajo, trastorno de ansiedad, tenemos también el trastorno mixto ansiodepresivo, y eso es psicológico. También tenemos los trastornos de adaptación. Adaptaciones que ustedes se pueden adaptar en su trabajo, entonces buscan trabajo y eso puede generar una afectación en su salud. También tenemos, bueno, acá tenemos más. Acá ya, pues una imagen de qué es el trastorno psicológico y agudo. Prácticamente la persona tiene una condición como si estuviera volviéndose loco, así tocándose la cabeza, desesperado. Muchas veces se da golpes contra la pared y hace movimientos involuntarios extraños. Acá pues también la depresión. Prácticamente la depresión es básicamente la persona no se halla, se siente triste, no sabe qué hacer con su vida o en su trabajo. Acá tenemos depresión o tristeza, o sea, la diferencia, depresión y tristeza es como un comparativo de cada una. Entonces, ahí están. Para no extenderme, seguimos con el trastorno del pánico. Eso se da también muchas veces cuando hay trabajos peligrosos, en donde cuando usted a veces no está acostumbrado y le toca de golpe realizarlo. Por ejemplo, en alturas, si usted no tiene las condiciones para trabajar en alturas, pues se lo dice el estudio médico y el curso que usted va a hacer en alturas, o sea, no lo certifican para trabajar en alturas si usted sufre de pánico. También, tipos de ansiedad, pues tenemos varios. Me voy a mostrar, digamos, algunos que son esta de la fobia social. Tiene mucho que ver con, digamos, el problema que usted tenga si usted se va digamos, tiene trabajos y ese trabajo es de manejo de gente que de pronto no controle tener ese relacionamiento social, entonces puede ser perjudicial en su trabajo, entonces no va a ser algo. Y pues otro tipo de ansiedad como la irritabilidad. Si usted es muy irritable, tampoco puede ser apto para trabajar en equipo. También si, por ejemplo, acá ya son diferentes tipos de ansiedad, aquí es fobias específicas que pueden ser diferentes, trastorno, en sí. Acá, pues, nuevamente hablamos de la ansiedad ocupacional, pues que ya se las he hablado anteriormente. Acá ya son, digamos, condiciones de salud que pueden generar
digamos, el riesgo psicosocial o el estrés, por ejemplo, la hipertensión, que eso ya es médico, pero sí se puede dar en ese momento. También la angina de pecho, eso no solamente la sufren los viejitos, sino cualquier tipo de persona. Es decir, cuando uno siente una emoción alta muchas veces por algo irritable, o cuando usted se puso bravo, o cuando de pronto tuvo un problema y en ese momento usted tuvo una presión, digamos, arterial alta, ahí es donde provoca esos dolores de pecho, que es lo que estoy diciendo, que prácticamente estas enfermedades cardiovasculares, en este caso, se cierran, y esto se da también cuando las personas tienen altos niveles de colesterol. Esa coloración amarilla prácticamente es colesterol, grasa, pero se da pues también por eso. Aquí también infarto agudo en miocardio, en el corazón, pues prácticamente usted lo puede sufrir por la razón anterior, por el alto colesterol, también por alguna situación angustiante que de pronto le dé dentro de su trabajo, dentro de sus relaciones interpersonales o más. Enfermedad cerebrovasculares también es muy importante. Cerebro, que es de cerebro y vascular, porque